Buenos días, con alegría. Aquí estamos ya un día más, dispuestos y dispuestas a caminar bajo el paraguas de la palabra de Dios. La palabra de Dios que trae a nuestra vida luz para que podamos caminar con seguridad. Trae a nuestra vida consejo oportuno para que podamos tomar las decisiones correctas. Esa palabra de Dios que nos abraza cada día y nos acompaña. Dice la palabra de Dios en Jonás 2:2. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Hermosa palabra. Invoqué en mi angustia. Él me oyó. Él me oyó. Yo clamé, dice Jonás, y mi voz oíste. Cuando alguien me pide que ore por él o por ella, siempre me gusta incluir la palabra de Dios como parte de mi oración. Por ejemplo, si alguien me dice, pastora, ora por mí porque necesito sabiduría, estoy atravesando algunas situaciones y tengo que tomar alguna decisión, pídele al Señor que me dé sabiduría. Entonces yo oro algo como, Señor, tú prometiste en la Escritura que si alguien necesitaba sabiduría, que te la pidiera y tú le darías generosamente. Así que ahora, en el nombre de Jesús, te pido sabiduría. ¿Verdad? Qué bueno es tener la palabra de Dios como respaldo en las oraciones que nosotros hacemos. Porque nosotros no podemos acercarnos en oración a Dios para darle instrucciones de cómo debe responder o qué debe hacer o cómo lo debe hacer, sino debemos escondernos en la palabra. Porque la palabra de Dios es el respaldo. Dios toma autoridad en la oración que nosotros hacemos cuando nosotros lo hacemos en su palabra y en el nombre de Jesús. Cuando alguien te pida, por ejemplo, estoy luchando con el miedo, estoy teniendo problemas, pues podemos orar y decirle, Señor, tú prometiste en Filipenses que no debíamos preocuparnos por nada, sino orar. Y entonces estamos bajo la poderosa palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, dices tú, Señor. Por eso yo te pido que sobre todas las cosas tú le des a este hermano o a este amigo esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento y que guarda su corazón y su mente en Jesús. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y entonces la palabra llega con fuerza y la oración derrama la bendición que este hermano, esta hermana o ese amigo o amiga está necesitando. Esto es algo que hizo Jonás. Dice que Jonás, desde el interior del vientre del gran pez, citó las escrituras. No creo que tuviese allí pergaminos para leer, pero él llevaba la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Él sabía, conocía la palabra de Dios. Y con esta palabra en su mente, en el momento de la angustia, en el momento de la desesperación, en el momento en que todo estaba perdido, dice que él clamó a Dios. Que él clamó a Dios. Y citó la palabra de Dios. Esto me lleva a mí siempre a recordar a mis hermanos en la iglesia perseguida, porque ellos tampoco tienen, como nosotros, 3 o 4 Biblias. Ellos solo tienen la palabra que han podido leer y memorizar en su mente y en su corazón, ¿verdad? Y en los momentos de dolor, de angustia, de dificultad, ellos pueden ir a la biblioteca de su mente y extraer la palabra y en esa palabra orar para ser liberados, fortalecidos, ayudados, consolados. Jonás citó las escrituras. Es algo que le ayudó en aquel momento. Él sabía que podía clamar a Dios y él conocía esta palabra. Cuando cito las escrituras en mis oraciones,
No lo hago para recordar a Dios lo que Él ha dicho, sino para recordar a aquellos por quienes oro que el Señor es fiel a lo que ha prometido. Jonás dijo, cuando mi vida se desvanecía, me acordé de ti, Señor, y mi corazón subió a ti, a tu santo templo. Capítulo 2 y versículo 7. Jonás empezó a perder la esperanza, pero su esperanza fue restaurada en su relación con Dios y en su conocimiento de su palabra. Lo mismo ocurre hoy. Cuando nosotros estamos pasando por tiempos donde la esperanza se debilita, no tenemos que poner nuestra esperanza ni en las personas, ni en las cosas, porque todo eso puede llegar a defraudarnos. Puede que no sea ni útil, pero si ponemos nuestra esperanza en el Señor, si confiamos plenamente en su palabra, entonces nuestra esperanza no va a ser defraudada. Por eso en esta mañana yo te invito a que practiques la oración en la que la palabra de Dios es tu respaldo, para que tu esperanza y la esperanza de aquellos que te piden oración pueda ser fortalecida. Encontrarás siempre un acceso de bendición en tu oración cuando la palabra de Dios sea la llave que abra la puerta que te lleve a la presencia de Dios. Demos gracias al Señor, queridos, queridas, porque su palabra es nuestro deleite, es la que nos sostiene y la que nos fortalece. Y por su palabra nosotros tenemos certeza de que Él escucha nuestra oración. La palabra de Dios es la que respalda nuestra oración y el nombre de Jesús es el que hace que nuestra oración sea respondida y la gracia de Dios sea derramada. Buenos días, con alegría.